Hola, estamos en el apartado 6.2 y voy a hablaros de campo gravitatorio. Vale, ya en el vídeo anterior me expliqué el concepto de campo, un concepto importantísimo en física, así que en este vídeo voy directamente a explicaros cómo calcular la intensidad del campo gravitatorio, ¿vale? Bueno, recordemos un poco lo que vimos en el apartado 6.1, ¿vale? Donde tratamos la ley de gravitación universal de Newton, ¿vale? Ahí calculábamos la fuerza con la que se atraen dos masas. Tenemos, por ejemplo, una masa m mayúscula y a una distancia r se encuentra una masa m minúscula, la masa que tenéis a la izquierda, ¿vale? Podemos calcular la fuerza con la que la primera atrae a la segunda utilizando la ley de gravitación universal de Newton, ¿vale? Ese fue el problema que resolvimos en el apartado 6.1. Aquí nuestro punto de vista va a cambiar un poco. La situación es muy parecida, pero hay que saber diferenciarla, ¿vale? Nuestra situación ahora es la siguiente. Tenemos una masa, m mayúscula, que tenéis dibujada a la izquierda, y lo que vamos a calcular ahora es la perturbación que esa masa genera a su alrededor en un punto, por ejemplo, el que tenéis dibujado ahí, que está situado a una distancia r. En ese punto concreto en el que he dibujado no hay ninguna masa, es el punto directamente, ¿vale? ¿Qué perturbación crea la masa m mayúscula en ese punto? Es decir, ¿cuál es la intensidad del campo gravitatorio que la masa genera en ese punto? Ese es nuestro problema ahora, ¿vale? La expresión para calcular la intensidad del campo gravitatorio es esa que tenéis en pantalla. Es menos g por m partido r cuadrado por ur, ¿vale? El menos lo que me indica es el sentido del campo gravitatorio, que siempre va desde el punto hacia la masa que genera el campo. UR es el vector director, ya lo vimos cuando vimos la ley de gravitación universal, tiene el mismo significado. Es un vector que va desde la masa hasta el punto donde estamos calculando el campo y que mide 1, módulo 1, pues vector unitario, ¿vale? Y luego gm partido por r cuadrado son conceptos que ya tenemos claros. G es la constante de gravitación universal, m es la masa que está generando el campo y r es la distancia a la que separa, a la que se encuentra la masa del punto donde estamos calculando el campo, ¿vale? Todo esto en principio bastante sencillo. Fijaros lo que se parece una expresión a la otra. Son muy parecidas y uno de los problemas que tenemos cuando vemos fuerza gravitatoria y campo gravitatorio es que muchas veces en muchos problemas confundimos cuando estamos calculando uno y cuando estamos calculando otro, ¿vale? Pero es muy importante que lo diferenciéis. Las similitudes son muy grandes. De hecho, si os fijáis, la fuerza no es ni más ni menos que m por g. O dicho de otra manera, si multiplicamos el valor del campo por una masa m, obtendremos la misma expresión que teníamos arriba para la fuerza entre dos masas, ¿vale? Fuerza igual a m por g. Esa es la relación entre la fuerza gravitatoria y la intensidad del campo gravitatorio. Fijaros que esto nos sonará un poco a fuerza igual a m por g. Eso recordará un poco al peso. Peso igual a masa por la aceleración de la gravedad. Y es que la aceleración de la gravedad, aquí estoy haciendo un poco de spoiler porque es lo que veremos en el apartado 6.3, no es ni más ni menos que el campo gravitatorio que la Tierra genera en su superficie, ¿vale? Bueno, pues quedaos un poco con todo esto, que es muy sencillito y sobre todo comparar la figura de arriba con la de abajo. Cuando calculo fuerza, calculo la fuerza con la que se atraen dos masas. Cuando calculo la intensidad del campo gravitatorio, calculo la aceleración que provocará la masa m en un punto concreto situado a una distancia r, ¿vale? Cuando coloquemos ahí una masa, esa masa se verá acelerada con un valor que será g. Bien, pues continuamos. Ahí tenéis el dibujo que he utilizado antes, el valor de g y la constante de gravitación universal, que no lo había puesto todavía. Y bien, pues eso es un poco un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Otra cosa muy importante es el principio de superposición, que también vimos que se cumplía cuando vimos la ley de gravitación universal. El principio de gravitación lo que dice es lo siguiente. Si en lugar de tener una masa tengo varias masas y quiero calcular la intensidad del campo gravitatorio en un punto determinado, lo que tendré que hacer será calcular el campo gravitatorio que genera cada una de esas masas y luego sumarlo, ¿vale? Por ejemplo, en la figura que tenéis ahí tenemos tres masas, M1, M2 y M3, situadas a una distancia R1, R2 y R3 de un punto determinado. Bien, pues el campo gravitatorio total será la suma de G1 más G2 más G3, ¿vale? Ahora veremos también un ejemplo de cómo se aplica el principio de superposición y veréis qué fácil es.
Bueno, como siempre que introduzco un concepto nuevo, si habéis visto algún vídeo mío anterior ya lo sabréis, me gusta hacerme siempre dos preguntas fundamentales, ¿vale? La primera es si se trata de una magnitud escalar o vectorial. Bueno, en este caso la respuesta es sencilla porque ya hemos insistido varias veces en que el campo gravitatorio, la intensidad del campo gravitatorio es una magnitud vectorial, ¿vale? Por eso el campo gravitatorio es un campo vectorial. La segunda pregunta que me hago siempre es ¿en qué unidades se mide esa magnitud que estamos estudiando? La intensidad del campo gravitatorio se mide en unidades que vamos a ver a continuación, ¿vale? Para deducirlas podemos utilizar, por ejemplo, la expresión fuerza igual a m por g. Fijaros que se parece mucho a la expresión fuerza igual a masa por la aceleración. Efectivamente, g juega el papel de una aceleración y sus unidades son las mismas, metro partido segundo cuadrado, ¿vale? También en la expresión anterior podríamos haber despejado g, se me quedaría fuerza partido por masa y se me quedaría en este caso unidades newton partido kilogramo. Pero en ambos casos estamos hablando de lo mismo. Recordad que el newton es una unidad compuesta. Newton es igual a kilogramo por metro partido segundo cuadrado. Si yo divido newton entre kilogramo, kilogramos arriba, kilogramos abajo se van y se me queda metros partido segundo, ¿vale? Entonces, esas dos unidades son equivalentes y en los diferentes textos o libros que podéis encontrar veréis que el campo gravitatorio lo miden a veces en metros partido segundo cuadrado o en newton partido kilogramos. Estamos hablando de la misma unidad. Bueno, pues hasta aquí la teoría. Vamos a ver ahora dos ejemplos muy sencillos. En este primero vamos a ver cómo calculamos la intensidad del campo gravitatorio que crea una masa y en el segundo veremos cómo se aplica el principio de superposición, ¿vale? Bueno, este primer ejemplo dice así. Calcula la intensidad del campo gravitatorio creado por una masa de 300 kilogramos que se encuentra en el origen de coordenadas en un punto situado a 0,53 metros de distancia en el eje OX. Nos pide también que calculemos la fuerza que actuará sobre una masa de 100 kilogramos situada en ese punto. Bueno, para calcular el campo gravitatorio vamos a aplicar la expresión que hemos visto hace un momento, ¿vale? Esto, al igual que hacíamos con la ley de gravitación universal, podemos hacerlo de diferentes formas. Yo allí vi dos maneras distintas, ¿vale? La primera, la que voy a utilizar aquí, es aplicando directamente la expresión que tenéis en pantalla, ¿vale? Antes de nada nos hacemos un dibujito, ¿vale? La masa m de 300 kilogramos que tenemos ahí a la izquierda va a generar en el punto que estamos calculando el campo un campo gravitatorio que apuntará hacia ella a lo largo del eje X en sentido negativo, ¿vale? Ese campo será menos, el menos que viene en la expresión que tenéis en pantalla, g por m partido por la distancia al cuadrado por el vector unitario en la dirección de r, ¿vale? Vamos a ver un poquito esto, a recordarlo por si no lo tenemos claro. Os he pintado en la figura de arriba el vector que va de la masa m al punto donde estamos calculando el campo, ¿vale? Ese es el vector que va de la masa al punto. El vector UR es ese mismo vector, pero de módulo 1. ¿Cuál es el vector de módulo 1 que apunta en el sentido positivo del eje X? El vector I, ¿vale? Pues tenemos el menos que viene en la fórmula y el vector UR que es el vector I. Y el numerito que tenemos que es G por M partido por R cuadrado. De manera que el campo gravitatorio es menos 7,12 por 10 elevado a menos 8 y newton partido kilogramo o metros partido segundo cuadrado, ¿vale? La segunda forma de hacer este cálculo sería también muy sencilla, incluso más fácil todavía. Calcularíamos el módulo de g, es decir, haríamos g por m partido r cuadrado. Eso nos daría el número, nos daría 7,12 por 10 elevado a menos 8. Y luego, mirando la figura que tenéis bajo, como el campo g apunta hacia la izquierda en el eje X, es decir, en el sentido negativo del eje X, sería menos I. Menos 7,12 por 10 elevado a menos 8 I. ¿Vale? Bueno, podéis utilizar la fórmula que mejor os venga. Bueno, en la primera parte del problema ya la tenemos resuelta. Sabemos el campo en el punto que nos han dado. Vamos ahora a calcular la fuerza que la masa m mayúscula de 300 kilogramos ejercería sobre la masa m minúscula de 100 kilogramos que hemos situado en el punto donde hemos calculado el campo. Para hacer este ejercicio podríamos utilizar la ley de gravitación universal de Newton, ni más ni menos. Sería muy sencillo. Ya sabemos hacerlo. Pero hay otra manera todavía más sencilla. Ya que sabemos el campo G en ese punto, lo único que tenemos que hacer para calcular la fuerza es multiplicar la masa que hemos colocado en ese punto por el valor del campo gravitatorio en ese punto. Es decir, hacemos 100 por el valor del campo, menos 7,12 por 10 elevado a menos 8i. Y el valor de la fuerza será de menos 7,12 por 10 elevado a menos 6i newtons, ¿vale?
Ahí tenéis el valor del campo, el valor de la fuerza. Y vuelvo a insistir, a lo mejor soy un poco pesado, en la diferencia entre los dos problemas. Fijaros que en este ejercicio he querido incluir el cálculo del campo y el cálculo de la fuerza, porque muchas veces, y la experiencia como profesor me lo dice, son conceptos que son muy parecidos y los alumnos suelen confundirlos, ¿vale? Para calcular el campo, calculo la perturbación que la masa m me genera en un punto determinado. Para calcular la fuerza, estoy calculando la fuerza con la que se atraen dos masas, ¿vale? Esas son las expresiones para ambos problemas y ambos conceptos G y F se relacionan por la expresión que ya hemos visto. ¿Vale? Pues bueno, pues hasta aquí el primer ejemplo. Vamos a por el segundo en el que vamos a aplicar el principio de superposición. ¿Vale? Tenemos aquí una masa M1 de 5 kilogramos situada en el punto 2, 0. La tenéis dibujada a la izquierda. Y una masa M2 de 30 kilogramos situada en el punto 8, 0. Todo en sistema internacional. Se supone que las distancias se miden en metros. Nos pide que calculemos el campo gravitatorio que crean ambas masas en el punto 0, 0 y en el punto 4, 0. Es decir, este problema tiene dos apartados. Vamos a calcular el campo en el punto 0, 0 y el campo en el punto 4, 0. Para ello, vamos a aplicar el principio de superposición, que dice que el campo total en el punto que me den o que me pidan será el campo que genera la masa 1 más el campo que genera la masa 2. Pues vamos a empezar calculando el campo en el punto 0, 0. ¿Vale? El campo en el punto 0, 0 será la suma de G1, que es el campo que genera la masa 1 en el punto 0, 0. Es ese vector que va desde el punto 0, 0 hacia la masa 1, más el campo que genera la masa 2, que es ese vector que tenéis ahí, G2, que va desde el punto hacia la masa M2 que genera el campo. ¿Vale? Calcularemos G1, calcularemos G2 y luego los sumaremos. Bien, pues vamos a empezar calculando G1. En este caso voy a proceder de la segunda forma, ¿vale? Voy a calcular el módulo de G1 y una vez que calcule el módulo de G1, el vector G1 lo deduciré mirando el dibujo del campo que tengo arriba, ¿vale? G1 será G por la masa 1, que es 5 kilogramos, partido por la distancia entre el punto que es donde estoy calculando el campo y la masa 1. Aquí no meto distancia entre masa 1 y M2. Eso aquí no pinta nada. No estamos calculando la fuerza con la que la masa 1 atrae a la masa 2. No nos equivoquemos. Estamos calculando aquí ahora el campo que la masa 1 genera en el punto 0, 0. La distancia entre el punto 0, 0 y el punto donde se encuentra la masa 1 es de 2 unidades, 2 metros. Por tanto, 2 al cuadrado. Hacemos esa operación, nos da 8,34 por 10 elevado a menos 11 metros partido segundo cuadrado y ahora vamos a escribir el vector G1 mirando el dibujo de G1 en la figura. ¿Vale? G1 es un vector que está en el eje X y apunta en el sentido positivo, por lo tanto G1 será 8,34 por 10 elevado a menos 11 y, sentido positivo del eje Y, más I. ¿Vale? Vamos ahora a calcular G2. Procedemos de la misma manera, ¿vale? G por M2 por R2 al cuadrado. La masa 2 es de 30 kilogramos y la distancia 2, recuerdo, insisto, perdonadme si soy un poco pesado, pero es que esto es una fuente de error gravísima, ¿vale? R2 es la distancia entre el punto donde estoy calculando el campo, el 0, 0, y el punto donde está la masa M2. Aquí la masa M1 no pinta nada, como si no existiera, ¿vale? Entonces esa distancia es 8 unidades, 8 metros, 8 al cuadrado, aparece en la expresión. Hacemos esa operación y me da 3,13 por 10 elevado a menos 11, ¿vale? Ahora el vector G2 lo obtengo a partir del módulo y añado la dirección y el sentido mirando el dibujo de la figura. G2 está en el sentido positivo del eje X, por lo tanto será más I. G2 será más 3,13 por 10 elevado a menos 11 I, metros partido segundo cuadrado. Pues tenemos G1, G2, aplicamos el principio de superposición y los sumamos. G1 más G2 nos da 1,15 por 10 elevado a menos 10 y metros partido segundo cuadrado. Bueno, muy fácil, ¿no? Ojo, porque es sencillo, pero ya os digo que es fácil también equivocarse y confundir términos y mezclarlo con el concepto de fuerza. Vamos con el segundo ejemplo, con el segundo apartado del ejemplo 2, en el que vamos a calcular el campo gravitatorio, en este caso en un punto que está entre la masa 1 y la masa 2, en el punto 4, ¿vale? Si dibujo el vector G1, que es un vector que va desde el punto donde estoy calculando el campo, el punto 4, 0, hacia la masa 1, y dibujo el vector G2, que es un vector que va desde el punto donde estoy calculando el campo, el punto 4, 0, hacia la masa
M2, ¿vale? Los tenéis ahí en la figura. Vamos, por tanto, a calcular qué vale G1 y G2 y a sumarlos. Para calcular G1 aplicamos otra vez la expresión anterior, vamos a calcular el módulo lo primero. En este caso la distancia entre el punto y la masa 1 vuelve a ser 2, el punto es el 4, 0 y la masa 1 está en el punto 2, 0, pues hay 2 unidades, ¿vale? 2 al cuadrado. Eso me da 8,34 por 10 a la menos 11 metros partido segundo cuadrado. Y el valor de G1, el vector G1 lo pongo mirando el dibujo que hemos hecho, ¿vale? G1 hacia dónde apunta, sentido negativo del eje X, por lo tanto su vector unitario es el menos Y, ¿vale? G1 es igual a menos 8,34 por 10 elevado a menos 11 y metros partido segundo. Calculamos ahora G2, lo mismo, ahora la distancia entre el punto donde calculamos el campo, el punto 4, 0 y la masa 2 es de 4 unidades, la distancia entre el punto 4 y el punto 8, 4 unidades al cuadrado. Operamos y eso nos da 1,25 por 10 elevado a menos 10 metros partido segundo cuadrado. Ese es el módulo de la intensidad del campo gravitatorio 2. Vamos a ver cuál es el vector. Pues sencillo, mirando el dibujo sabemos que G2 apunta hacia la derecha, sentido positivo del eje X, por lo tanto más Y. G2 es 1,25 por 10 elevado a menos 10 y metros partido por segundo. Pues nada, tenemos G1, tenemos G2, los sumamos, que en este caso la suma será una resta porque una apunta hacia la izquierda y otra apunta hacia la derecha. Y esa suma nos da un valor de 4,16 por 10 elevado a menos 11 y metros partido segundo cuadrado. ¿Vale? Pues esto, hasta aquí el problema 2. Como veis es muy sencillo estos dos ejemplitos que he visto y poco más. Bueno, tenéis aquí resumido todas las expresiones que hemos visto y ahora voy a hacer un par de vídeos más con dos ejemplos un poquito más complicados. Estos ejemplos eran simplemente para que entendierais el concepto de campo gravitatorio y el principio de superposición. Vale, ahora veré un par de ejemplos un poquito más complicados. Pues nada, esto es todo. Un saludo y hasta pronto.